bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, la levadura de los fariseos. Les invito a leer el texto bíblico. Libro histórico de Mateo, el capítulo 23 dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El tema de hoy, la levadura de los fariseos. Cristo, en los días de su carne, nos enseña las consecuencias que le trae a un ser humano vivir bajo el viejo pacto de la ley. Vivir tratando de obedecer un mandamiento que no es capaz de obedecer a cabalidad por estar vestido de carne, un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando el ser humano se somete a vivir bajo los mandamientos de Dios, para así tratar de alcanzar la justificación y la salvación que gratuitamente Dios nos concede en Cristo, esa persona entonces produce lo que Cristo llamó la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos no es otra cosa que la hipocresía. La hipocresía se produce en el ser humano que trata de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué la ley de Dios?
¿por qué los mandamientos de Dios producen en el ser humano hipocresía? Porque la ley es pura y es santa. El mandamiento de Dios es puro y el santo. Y el hombre, por estar vestido de carne, que es un material defectuoso, donde fue condenado el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne, es incapaz de cumplir a cabalidad el mandamiento de Dios. Y ante esa incapacidad de cumplir a cabalidad el mandamiento de Dios, entonces se somete a una vida de apariencias. Él tiene que aparentar que obedece el mandamiento de Dios. Él tiene que aparentar ser una persona buena. Él tiene que aparentar ser una persona que agrada a Dios con su comportamiento. El problema es que está vestido de carne, está vestido de debilidad, está vestido de un material que no se puede sujetar al mandamiento de Dios. Por el contrario, por estar vestido de carne, el ser humano, entonces, en vez de someterse al mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios produce en él todo lo contrario. Por eso el gran apóstol Pablo dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento y engaña al ser humano. El pecado que está en nuestros miembros, que está en nuestra carne, porque allí fue condenado el pecado cuando Cristo el Señor murió en la cruz del Calvario. Así lo explica el gran apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Romanos en el capítulo 8, el versículo 3. Allí nos dice Pablo que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, entonces el pecado fue condenado en la carne. Por eso este cuerpo, donde habita nuestro espíritu redimido, donde habita el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, el nuevo hombre habita en un cuerpo pecaminoso carnal, en un cuerpo que es incapaz de obedecer a cabalidad el mandamiento de Dios. De alguna manera, en algún momento de tu vida, aunque te esfuerces a cumplir el mandamiento de Dios, entonces la ley del pecado que habita en tu cuerpo pecaminoso carnal te obligará a hacer lo que no quieres hacer. Y entonces debes proceder al rudimento del arrepentimiento de obras muertas. Y así te la vas a pasar toda la vida. Por eso existen los confesionarios en las iglesias católicas. Por eso las personas acuden donde el sacerdote católico a confesar todas esas faltas que ellos cometen, porque su cuerpo pecaminoso carnal los ha obligado a hacer. Por eso en el culto evangélico, cuando el pastor le predica la ley a las personas, cuando les enseña el mandamiento de Dios, entonces todos tienen que pasar al frente, o la gran mayoría, para que oren por ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida, el cuerpo pecaminoso carnal, donde habita el pecado, donde hay una ley, la ley del pecado, cuando esta ley se impone, entonces los obliga a hacer lo que no quieren hacer. Cristo en los días de su carne le dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés no es otra cosa que la ley de Moisés, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Eran los fariseos y los escribas las personas encargadas
de estudiar el mandamiento de Dios y de enseñarlo al pueblo de Israel. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos hablan, ellos predican, pero no aplican lo que están predicando. Ellos enseñaban la ley de Moisés, pero ellos no se sometían a ese mandamiento. Ellos condenaban a todos aquellos que hacían alguna actividad en el día de reposo, pero si a ellos se les iba un asno, un animal, a un fango y necesitaba ayuda, entonces, aunque fuera día de reposo, ellos sacaban el asno a escondidas de la gente para que la gente no dijera: el fariseo que nos enseña la ley está quebrantando la ley de Moisés. Vivían en un mundo de apariencias. Se mostraban ante los hombres como los hombres de Dios, como los hombres infalibles, que enseñaban el mandamiento de Dios, pero que ellos jamás lo quebrantaban. Por eso Cristo, allí en la escritura que leímos, les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy hermosos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad porque se han vuelto hipócritas, porque tienen que aparentar a la gente que obedecen la ley de Moisés, pero en el fondo ustedes saben que no la obedecen. Por eso les dijo: son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Esos huesos de muertos no era otra cosa más que la hipocresía. Ellos, dice Cristo en los días de su carne, que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Cuando alguien del pueblo desobedecía la ley, el mandamiento que Dios le había dado a Moisés, entonces eran rigurosos, estrictos en cuanto al cumplimiento del castigo que esa persona merecía por haber desobedecido el mandamiento de Dios. Pero cuando se trataba de un familiar de ellos, cuando era el mejor amigo de ellos el que había quebrantado la ley de Moisés, o cuando eran ellos mismos o sus hijos o su esposa, entonces abrían el boquete y se tragaban el camello. Ahí sí ya no eran rigurosos. Ahí sí ya no hay que castigarlos. Ahí no hay que ser estrictos en el cumplimiento de la ley y darles el castigo que merecen. Ahí sí entonces se tragaban el camello. En ese caso sí había que aplicar misericordia, porque la persona enjuiciada era un ser querido o un amigo de ellos. Eso sencillamente se llama hipocresía. Y de esa hipocresía se llenó el mundo entero, porque la Iglesia Popular se encargó de enseñar a todas las naciones el mandamiento de Dios. La Iglesia Popular le ha enseñado al ser humano que tiene que obedecer los mandamientos, que tiene que manejarse bien para poder ganarse el cielo a través de su comportamiento. La Iglesia Popular ha enseñado la ley de Moisés a las naciones, y la ley de Moisés significa prohibición. No robes, no mates, no forniques, no adulteres, no mientas, no levantes falso testimonio, no desees la mujer de tu prójimo. La ley de Moisés significa prohibición. Y la prohibición produce en el ser humano todo lo contrario.
a lo que se le está prohibiendo, produce en el ser humano desobediencia y rebeldía al mandamiento de Dios. Eso sencillamente es una de las consecuencias de vivir bajo el viejo pacto de la ley. Vivir tratando de obedecer un mandamiento que a la larga nunca podrás obedecer a cabalidad. Tratando de obedecer un mandamiento que solo Cristo en los días de su carne pudo obedecer a cabalidad. Tratando de obedecer un mandamiento que lo que produce en ti es hipocresía. Porque vives una vida de apariencias, aparentando ser bueno, cuando tú sabes que en el fondo también te equivocas y fallas como los demás. En alguna ocasión, esos escribas y fariseos le llevaron a Cristo una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y todos la pusieron a los pies de Cristo y comenzaron a acusarla de adúltera. Y a decirle al Señor Jesucristo, la ley nos enseña que hay que apedrearla porque violó el mandamiento de Dios. Entonces, ¿tú qué dices? Cristo en los días de su carne vino a cumplir a cabalidad la ley de Moisés. No podía decirles, no la maten. Tengan misericordia de ella, porque estaría quebrantando la ley de Moisés. Pero tampoco les podía decir, pues entonces denle en piedra, porque los fariseos hipócritas estaban pendientes de que Cristo cometiera algún error para poder acusarlo. Si Cristo le dice a los fariseos hipócritas, denle piedra, entonces le van a decir, ¿y dónde está el amor al prójimo que tú estás predicando, que tú estás enseñando? Y ante la insistencia de los fariseos y los escribas hipócritas, el Señor, escribiendo con su dedo en tierra, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué les dijo el Señor esto a ellos? Porque el Señor sabía que ellos eran unos hipócritas. El Señor sabía que vivían una vida de apariencias. El Señor sabía que por estar vestidos de carne no podían cumplir a cabalidad los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. El Señor sabía que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. El Señor sabía que decían, yo sí obedezco a Dios, yo soy santo porque cumplo la ley de Moisés. Pero sabía que cuando la incumplían, entonces se quedaban calladitos para que nadie dijera nada, para que nadie los acusara. Eran unos hipócritas. Engañaban al pueblo con apariencia de piedad. Pero Cristo los conocía. Y por eso les dijo, si ustedes se creen tan santos y tan buenos, que nunca le han fallado a Dios, que nunca han desobedecido el mandamiento de Dios, entonces empiecen a darle piedra. Y todos ellos acusados por sus conciencias, porque eran peores que la mujer adúltera. Ellos seguramente también habían adulterado. Pero como eran los que enseñaban la ley, el mandamiento, no podían decirle a la gente, es que yo también he adulterado. Más bien entonces se vestían de hipocresía, y se quedaban calladitos. Pero cuando Cristo les dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra, entonces la conciencia comenzó a decirles, ¿cómo le vas a dar piedra si vos también sos un adúltero? ¿Cómo le vas a dar piedra si vos has cometido el mismo pecado? La diferencia entre ella y tú es que tú eres un hipócrita, es que tú tienes apariencia de piedad, es que tú lo has hecho calladito y a ella la hemos descubierto. Fariseos y escribas hipócritas.
así son todos los que enseñan el mandamiento de Dios. Todos los que se paran en un púlpito a enseñarle al hombre, no robe, no mienta, no fornique, eso es pecado. Ellos en algún momento roban, ellos en algún momento fornican, ellos en algún momento mienten, ellos en algún momento adulteran, pero como enseñan al pueblo la ley, entonces tienen que mostrar apariencia de piedad, tienen que mostrarse buenos, hipócritas. Las consecuencias que ha traído a este mundo, que la iglesia popular y las iglesias evangélicas le hayan enseñado al hombre que para ganarse el cielo tienen que obedecer los mandamientos y ser gente buena, es que vivimos en una sociedad llena de hipocresía. Todo el mundo usa máscaras. El líder religioso es un hipócrita. Él se para allá en el púlpito a enseñar el mandamiento, a decirle a la gente, tiene que ser santo, tiene que ser bueno. Y cuando está a solas, viola a los niños. Y cuando nadie lo ve, se roba los diezmos. Y cuando nadie lo ve, fornica. Cuando nadie lo ve, hace cosas que solo Dios sabe. Y entonces cuando sucede eso, se arrodilla ante Dios y le pide misericordia. Para él sí hay misericordia, pero para los demás no. Para los demás debe haber castigo, señalamiento y estigmatización. Eso es lo que produce vivir bajo la ley. Ese es el mundo en que vivimos. El político, tú lo ves con esa apariencia de piedad, de gente buena, lo ves bien vestido, y te habla bonito, pero por dentro está lleno de huesos de muerto. Se roba la plata del erario, se roba la plata de la salud, se roba los dineros del pueblo. Es un ladrón de corbata y de cuello blanco y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es el gran político. Hipocresía. ¿Qué ha traído esa hipocresía al mundo? La ley de Moisés, el mandamiento de Dios. No entender el propósito por el cual Dios trajo el mandamiento de Dios. No entender el propósito por el cual Dios le dio a Moisés los mandamientos allá en el monte Sinaí. La gente en su ignorancia espiritual, ellos creen que Dios dio el mandamiento para cumplirlo, y así ser bueno, ser santo, y entonces, porque yo sí cumplo la ley, yo sí cumplo el mandamiento, entonces yo soy santo y yo merezco el cielo. Yo soy salvo porque yo sí le obedezco a Dios. Si yo no soy como esos que beben y fuman allá en la calle, no, esos sí son malos, esos son pecadores, pero yo soy bueno porque voy a la iglesia y oro y leo la Biblia y soy santo y obedezco el mandamiento. Hipócrita. Porque cuando estás solo, lo desobedeces. Cuando nadie te ve, lo desobedeces. Eres un hipócrita. Vivir bajo la ley te ha hecho un hipócrita. Es que el Señor no introdujo la ley para que el hombre se salvara obedeciendo los mandamientos. El Señor introdujo la ley para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Es que Dios introdujo la ley y los mandamientos, no para que te sometas a ellos, a tratar de obedecerlos porque no eres capaz de hacerlo a cabalidad. Estás vestido de carne, estás vestido de imperfección. Ese vestido de carne no te deja cumplir a cabalidad el mandamiento de Dios. Y no estoy diciendo con esto, entonces como no estoy bajo el mandamiento, vamos a vivir como nos dé la gana. Tampoco se trata de eso.
Nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la persona que se somete a esa vida religiosa, a esa vida de apariencias, es que tengo que aparentar que soy bueno. Es que en la iglesia no se pueden dar cuenta que yo quebranto el mandamiento. No, yo tengo que aparentar, y es una vida de apariencias. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes por fuera lavan muy bien el plato, mantienen el platico, el vaso limpiecito por fuera, pero por dentro ese vaso está sucio. Consecuencias de vivir bajo la ley de Moisés. La levadura de los fariseos. Vivir en un mundo lleno de hipocresía. La sociedad en que estamos es una sociedad hipócrita. Nos hemos vuelto hipócritas. La sinceridad, la honestidad, la verdad ha pasado a un segundo plano. Estamos en el mundo de los vivos. Como decimos acá en mi tierra, Antioquia, de los aviones. El que más robe, el que más engañe, el más astuto, el más desleal, el más ladrón, ese es el vivo, ese es el que la sociedad aplaude. ¿Por qué? Porque es una sociedad hipócrita. Pero la persona que es honesta, que es leal, que se muestra como es, que ama la verdad, entonces, para la sociedad hipócrita, usted es un bobo. Esa es la sociedad en que vivimos nosotros. Todos le quieren robar a los demás. Todos los tratan con hipocresía. Es una sociedad llena de hipocresía. Por donde usted vaya, en todas partes. ¿Por qué? Porque viven bajo la ley. Porque les enseñaron el mandamiento de Dios. Porque les enseñaron diciendo: es que usted para ir al cielo tiene que ser buena gente. Usted tiene que ganarse el cielo. Sí. ¿Y cómo? Obedeciendo los mandamientos. Sí. Ya. Les enseñaron la ley de Moisés. Ese no es el evangelio. No. El evangelio significa buenas nuevas. El evangelio significa que Cristo es el postrer Adán. El evangelio significa que Cristo cumplió a cabalidad esa ley. Y que por ser el postrer Adán nos la imputó a nosotros esa obediencia y esa justificación que Él obtuvo con su esfuerzo y sacrificio, nos lo imputó a nosotros sin nosotros mover un solo dedo. Ese sí es el evangelio, el que le fue revelado al gran apóstol Pablo. Pero nos enseñaron la ley de Moisés, y la ley de Moisés entonces ha llenado la sociedad, el mundo entero, de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Por eso entonces se vive una vida de apariencias, apariencia de piedad. La ley hace que la persona viva una vida de apariencias. Tiene que aparentar que es buena gente. Tiene que aparentarlo. Y cuando falla, entonces se queda calladito. No haga mucha bulla. Quédese calladito. Tape por aquí, tape por allá. Sí, él violó al niño, sí, pero tenga calladito, tenga platica. Quédese calladito, no diga nada. Sí. Yo me robé los recursos de la nación, sí, pero quédese calladito, no diga nada. Tape. ¿Por qué? Porque son hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque viven bajo la ley. No han recibido a Cristo como su Salvador. Ellos luchan por salvarse. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo como su Salvador. Porque no han entendido que el Salvador es Jesucristo.
que Él fue el que hizo la obra de la salvación, Él fue el que se vistió de carne, Él fue el que obedeció la ley de Moisés a cabalidad sus 33 años de vida, Él fue el que sufrió la cruz, en la cruz el castigo por causa del pecado de toda la humanidad. La salvación la hizo todita Jesucristo y nos la regaló a nosotros sin nosotros mover un dedo. Eso se llama la gracia de Dios. Pero si usted vive, dizque, obedeciendo un mandamiento que no puede obedecer, porque es que me tengo que ganar el cielo. El que piensa que se tiene que ganar el cielo, el que piensa que se tiene que ganar la salvación, con su obediencia al mandamiento, esa persona sencillamente vive bajo la ley de Moisés. ¿Y qué le espera? Una vida llena de hipocresía. Una vida llena de apariencias. O los que son sinceros, que reconocen que fallan, pasan al frente al culto allá para que oren por ellos. O van allá donde el cura, al confesionario, a confesar lo que los hace sentir mal. ¿Por qué? Porque viven bajo el viejo pacto de la ley. Les invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.